Tenemos contacto en este momento con el abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista y también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos mucho que nos ayude a aclarar todo este enredo jurídico. Francisco, abogado, te agradezco mucho que estés con nosotros arrancando la transmisión, porque me parece relevante lo que tú nos puedas decir sobre este conflicto legal que se ha detonado por el amparo apoyando a la ministra Yasmín Esquivel, que se quiere defender de lo que dice es un atropello a su debido proceso. Francisco, un saludo, muy buena tarde. Mi querido Pepe, muy buenas tardes. El agradecido soy yo por poder estar platicando contigo y con tu audiencia ante un tema que has hecho una explicación muy puntual de lo que está ocurriendo para que podamos ir entendiendo cuál es la situación jurídica en torno a lo que hoy la ministra Yasmín Esquivel, que hay que decirlo, ella está en todo su derecho de presentar tantos amparos, tantos recursos para impugnar cualquier decisión, está en todo su derecho. Pero sí llama muchísimo la atención que a partir del amparo que ayer presentó y de que se otorgó esa suspensión provisional, sea en estos momentos para efectos de que el Comité de Ética de la UNAM, específicamente el acuerdo que creó esos comités de ética en cada una de las entidades académicas de la universidad, pareciera que simplemente no pueda estar conociendo el asunto que es el del plagio, y eventualmente no pueda dictar una resolución hasta en tanto no pueda estarse validando que este acuerdo de la UNAM, que en ejercicio de sus facultades, de su autonomía, lo expidió, es un acuerdo del rector del año 2019, lo cual llama mucho la atención porque uno de los argumentos en defensa de la ministra Yasmín Esquivel es que no se le puede aplicar la legislación universitaria porque ella no es ya una alumna. A los exalumnos no se les puede estar aplicando la legislación universitaria, la legislación de la UNAM. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita se conceda una suspensión para una exalumna que no le puede ser aplicable este marco jurídico de la UNAM? De ahí que la propia UNAM está también en todo su derecho, y ya lo dijo en este comunicado de hace un par de horas, que va a impugnar, presentar un recurso de queja porque se le concedió esa suspensión provisional, esto hasta lo que ocurra la próxima semana en la audiencia incidental para que se determine si esta suspensión provisional se va a convertir en una definitiva. Es un asunto que yo creo que si la ministra Yasmín Esquivel quisiera estar ahondando en la transparencia, en que sea un tema que se resuelva lo antes posible, deben de abrirse todos los canales institucionales, porque eso nos permitiría, número uno, garantizar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte, de la UNAM y también del gremio de la abogacía, porque es un tema que a todos nos interesa y es un tema que creo que más que estar en la opacidad, tiene que estar abierto a la transparencia para que lo conozcamos todos. Exacto. Además de esto, una jueza ayer por la tarde dio a conocer un mandato de censura a la Universidad Nacional Autónoma de México para no tratar públicamente este asunto, este caso, no tratarlo públicamente. Y esto, la UNAM ha respondido que lamenta mucho que haya ese mandato judicial que le ordene guardar silencio a una institución, evidentemente, en donde la información a los universitarios, a la sociedad es fundamental y no se puede coartar su libertad. Absolutamente estoy de acuerdo con este comunicado de la UNAM, porque esa suspensión provisional implica una censura a nuestra máxima casa de estudios. Es inadmisible que en ejercicio de la autonomía de la UNAM tiene una autonomía que se desprende del artículo 3º constitucional, tiene una autonomía que se desprende de la ley orgánica de la UNAM, más toda su legislación universitaria, y resulta que de acuerdo a lo que es su organización interna y académica, con la creación de estos comités de ética, simplemente no puede estar informando en un tema que todo el mundo queremos que se resuelva pronto, que se tomen las decisiones. Y con esta determinación por parte de la jueza de distrito, pues simplemente está
abonando a la opacidad, y esto no debiese de ser así, y por eso es que me parece muy correcto este comunicado de la UNAM, porque de ninguna manera podemos estar de acuerdo, ni los universitarios ni la sociedad, en que se esté pretendiendo callar a la UNAM y hasta en tanto se resuelva el amparo, porque aún así, aún en el supuesto que se llegase a estar revocando el título de Yasmín Esquivel Pepe, sabemos que la UNAM ha comentado que no tiene las bases jurídicas para hacerlo, ya lo ha comentado la UNAM. Pero en el supuesto caso que lo llegase a estar revocando, en ese momento la ministra Yasmín Esquivel también tendría, ella como ciudadana, todo el derecho de presentar un amparo en ese momento. Y ahorita pareciera que lo que quiere es que no se resuelva, no tome ninguna determinación este comité de ética que está conociendo este tema del plagio. Digo, pensar o preguntarte por qué crees tú que la ministra actúa de esa manera sería una mera especulación. Pero sí te agradezco, Francisco, que nos permitas exponer los hechos jurídicos alrededor. Sí nos llama la atención lo que dice la ministra a través de su representante legal cuando subraya que no se trata, dijo en respuesta al comunicado de la UNAM, no se trata de limitar la libertad de expresión de las autoridades universitarias, sino de que éstas se rijan por el principio de prudencia. Pues entonces, ¿qué, no? Yo digo, con todo el respeto para la ministra Yasmín Esquivel, para su representante, yo creo que sería muy ingenio de nuestra parte pensar que estarían admitiendo que a través de esta presentación del amparo ellos tienen la intención de censurar. Yo creo que eso no lo van a admitir bajo ninguna circunstancia. Yo creo que el hecho de que ellos estén manifestando, la ministra a través de su representante, que esté manifestando que de ninguna manera pretende censurar a la UNAM, que solamente quiere que se cuide el debido proceso, bueno, ¿y en dónde deja el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de nosotros como ciudadanos? Que además no es un tema que solamente le incumba a Yasmín Esquivel, porque ella integra a la Suprema Corte, integra el Tribunal Constitucional de nuestro país, y queremos que se resuelva un asunto porque su presencia en los términos que actualmente se encuentra está afectando la imagen, la independencia y la autonomía de la Suprema Corte, y queremos un poder judicial fuerte, no un poder judicial que está siendo afectado por la presencia de ella, y por eso urge que se resuelva, que se tomen las decisiones de acuerdo a toda la evidencia jurídica. Esperemos que este amparo, ojalá y la jueza quinta de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, pudiera estar negando la suspensión, pudiera estar negando la concesión del amparo. Digo, no veo cómo lo pudiera estar concediendo, pero bueno, esperemos que no lo vaya a conceder, porque si no, eventualmente ese asunto podría llegar hasta el Pleno de la Suprema Corte, lo cual sería todavía seguir postergando todo lo que va a ser este conocimiento y resolución de un asunto que, insisto, nos debe de importar a todos. Es un asunto sin duda complicado. Te agradezco mucho, Francisco, nos hayas ayudado a entender, y a la audiencia, por supuesto, en primer lugar, todos los detalles que hay detrás. Creo que hiciste un magnífico recuento de daños de lo que este escándalo del presunto plagio de una tesis de la ministra Yasmín Esquivel ha provocado tanto a la universidad como al sistema judicial. Francisco, con esto concluimos, ¿te parece? Sí, por supuesto, y nada más digo aquí hacer mención de que la UNAM también en este comunicado ya dijo que va a impugnar, va a estar utilizando todos los recursos legales que están dentro del amparo, lo cual me parece muy bueno, porque con eso va a refrendar su autonomía y el ejercicio de todas las facultades que le confiere la propia legislación universitaria. Entonces, esperemos que la UNAM continúe con todo este seguimiento y defensa de su autonomía para que una situación de esta naturaleza no quede detenida a través de un amparo. Sí, porque la ministra está atropellando otros derechos que competen al resto de la comunidad universitaria. De la sociedad. Por eso es que me parece muy acertado este comunicado, que la UNAM lamenta y condena este mandato judicial y sobre todo que se le pretenda estar censurando. O sea que es un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar, y estaremos atentos, Pepe, para seguir conversando contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, es un gran gusto escucharte. Al contrario, querido Pepe, excelente tarde, un abrazo. Un abrazo, gracias. El abogado Francisco Burgoa, constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.